Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro, la agenda para la comunidad. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante y vamos a cerrar con las propuestas. Vamos a tratar de darle sentido. Desde luego siempre hemos promovido que vivamos, que tengamos una pasión por la vida, pero pensamos que es mucho más incluso con mucha más intensidad la vida si sabemos hacia dónde vamos y también si conocemos los riesgos que tenemos que afrontar. En este sentido, alrededor de más de 140, más de 1.400 líderes del planeta estuvieron trabajando en el semestre del pasado año en una encuesta que hace el Foro Económico de Davos en Suiza para tratar de ver cuáles son los riesgos del planeta y siguiendo un principio de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 92, desde entonces ya se veía tan lejana esa fecha, hace pues prácticamente ya 35 años, 30 y tantos años, siguiendo el principio de pensar globalmente pero actuar localmente, es que queremos tratar de bajar al contexto los riesgos que a nivel planeta estos 140, estos 1.400 líderes mundiales han tratado de, en forma colegiada, de tratar a través del foro de Davos, de agrupar en 5 características, lo vamos a explicar, y nos mencionan los 10, en esta ocasión incluso nosotros vamos a mencionar los 20 riesgos más mencionados por estos 1.400 líderes para este 2024 y los vamos a tratar de aterrizar en nuestra realidad aquí en esta cuenca alta del río Laja o este norte de Guanajuato o esta frontera de la tierra adentro. De esto va el programa, de tratar de tener más sentido en nuestra vida, de tratar de vivirla con mayor calidad, con mayor intensidad, pero con mayor eficiencia también, a partir de conocer cuáles son los riesgos que tenemos para este 2024 a nivel global y cómo los podemos contextualizar en nuestras realidades locales. Van a ver que hay muchos de estos que aparentemente tienen que ver con el etéreo mundo global, pero que son súper cercanos a nuestra realidad. Vamos a empezar con la primera lámina. Entonces tenemos estos riesgos globales, que bueno, globales viene de un anglicismo, global, pero podríamos decir riesgos mundiales 2024. Y vamos a tratar de ver cuáles son las oportunidades que tenemos en nuestro contexto, en nuestra realidad, para tratar de irlos aterrizando. Como les decía, esto se lleva a cabo en este Foro Económico Mundial, que tiene más de 2 generaciones celebrándose en Suiza. Es Davos, un sitio turístico en verano y se aprovecha en invierno precisamente para reunir líderes del mundo, básicamente en materias económicas y políticas originalmente, pero hoy en día también asisten líderes de la tecnología y la cultura, líderes ambientales y desde luego también líderes que tienen que ver con las cuestiones sociales a nivel planetario y desde luego las tratamos de aterrizar nosotros a nivel local. Básicamente les decía que fueron casi 1.500 líderes del planeta que respondieron a cuáles son para ellos los principales peligros en 5 categorías. Si se acuerdan ustedes, nosotros siempre hemos estado mencionando que el contexto, como lo entiende hoy, pues muchos científicos sociales, muchos científicos de las ciencias naturales y desde luego muchos científicos de las ciencias duras, la física, la química, etcétera, consideramos el contexto que ocurre en tiempo, espacio y circunstancias. Estas serían las circunstancias a nivel humanidad que en este caso estos líderes mundiales consideraron. Está el tema económico, es un foro económico este de Davos. Está la geopolítica, que se refiere a la política y sus influencias a nivel planetario. Nosotros lo podemos bajar a la parte local en la cuestión de gobernanza, no nada más municipal, sino incluso regional. Está obviamente la cuestión social, como les había mencionado.
Aquí especifican mucho la cuestión tecnológica, pero está asociada obviamente a la cuestión cultural. De hecho, para muchos lo tecnológico es parte de la cultura. Y hay algo donde todavía no se pone de acuerdo mucho el mundo, yo particularmente no estaría muy de acuerdo, en que las cuestiones ambientales se toquen aparte. Realmente el ambiente, lo que nos rodea, incluye lo económico, lo geopolítico, lo social, lo tecnológico, cultural y los ecosistemas. A mí me gustaría que empleáramos más para este término, en lugar de lo ambiental, lo ecosistémico y o los ecosistemas. A partir de estas 5 categorías, estos 1.490 líderes fueron contestando en aproximadamente 6 meses una encuesta para ir viendo cuáles son los riesgos que tenemos de frente en este año que recién está comenzando, el 2024. Pasamos a la siguiente lámina y aquí podemos ver al final del día cómo quedaron en términos del alto riesgo que se tiene los 20 más significativos riesgos mundiales y de alguna manera lo voy a comentar muy rápidamente en nuestro contexto cómo lo podríamos aterrizar. En este sentido, los colores que ven ahí los vamos a estar ya luego nosotros revisando un poco en función a las categorías que van teniendo. Recuerden que son las de geopolítica, las económicas, las sociales, las tecnológico-culturales y las, vamos a llamarlo ahorita, ecológico-ambientales, que son más bien los ecosistemas. Y en ese sentido, el riesgo más alto que en general se fue vislumbrando bajo también la tendencia de los últimos 10 años, es el clima extremo. En este clima extremo hay que englobar el calentamiento global, entre otras cosas, los gases de efecto invernadero y las consecuencias que vamos teniendo. Por ejemplo, hoy en día tenemos una sequía que se ha prolongado ya por varios años. Tiene que ver, sí, con el fenómeno cíclico del Niño que ocurre entre cada 5 o 6 años, 6 años más regularmente, pero con estos aumentos en la temperatura planetaria y esta meta que tenemos de que no rebasemos el 1.5 en la próxima generación, que para muchos ya no hay punto de retorno, para otros todavía estamos a tiempo, nos traen climas extremos y estamos hoy padeciendo prácticamente en la mayor parte de nuestro país de México, en Norteamérica incluso, unas sequías prolongadas, entre otros efectos de estos climas extremos. También hemos sufrido grandes tempestades. Vean las noticias recientes de esta semana de lo que ha ocurrido en San Diego, en Tijuana, en torno a estas precipitaciones que han sido realmente extraordinarias, extremas, ¿no? Y las consecuencias que han tenido básicamente para estas dos grandes ciudades, pero sabemos que están otras ciudades ahí cercanas, incluso llegó hasta la cuestión de Tecate, de playas de Tijuana, desde luego, de Ensenada, o en California, pues obviamente San Isidro, La Joya, Coronado, etcétera, etcétera. En fin, tenemos en segundo lugar de este top 5 o de estos 5 riesgos más altos, la desinformación y las noticias falsas generadas por inteligencia artificial. Lo vamos a ver un poquito más adelante en estas épocas donde el planeta, por lo menos en más de la mitad del planeta y realmente con países muy significativos por sus tamaños e impactos en el planeta, se van a celebrar elecciones. Y en el caso de muchos países como en el nuestro, en México, vamos a tener elecciones prácticamente en todos los niveles, desde lo más local hasta lo más general. Entonces, vamos a ver en algún mapa que vamos a tener esta uso de la inteligencia artificial para estar haciendo propaganda, muchas veces engañosa, con mentiras, acerca de desinformar y en el peor de los casos, incluso de tener campañas con informaciones falsas. Todo esto a través de inteligencia artificial, perdón, ya dejo de jugar. Y el tercer factor que estamos en alto riesgo es precisamente la polarización social y o política, o de lo social que pasa a lo político. Un ejemplo global está en el conflicto armado ya de varios años entre Ucrania y Rusia,
Y otro ejemplo reciente relativamente lo tenemos entre Israel y Palestina, pero a nivel local, pues bueno, esto lo podemos marcar en los niveles de percepción o de realidad verdadera, que a veces es difícil de seguirle la pista, pues porque no tenemos los registros, digamos, más, más creíbles en torno a este término, pero al final del día tiene que ver con esta polarización social y que se traslada a la política. Revisen las noticias en nuestro país de lo que está pasando tristemente en la frontera sur entre Chiapas y Guatemala, pero dentro de Chiapas, en lugares que han sido pues emblemáticos mucho tiempo. Yo recuerdo la labor de los jesuitas, de los hermanos maristas ahí desde los años 60, 70, la teología de la liberación, lo que luego dio origen al ejército zapatista y tal, y hoy se ve tan rebasado y reducido a cuestiones realmente elementales que ya no tienen que ver ni siquiera con sistemas de creencias o ideologías, sino simplemente de conflictos polarizados por intereses de tipo de crimen, ¿no? Que es realmente una tristeza estas regiones tan hermosas y los que hemos tenido oportunidad de conocer a los Olsiles, a los Elzales, a los Lacandones de estas zonas, que realmente es gente súper noble, pero bueno, esa es otra situación que estamos viviendo aquí, pero hay que darse también vuelta al estado de Guerrero, a Michoacán mismo y desde luego a lo que sucede en nuestro estado de Guanajuato. En fin, el cuarto de los riesgos que estamos enfrentando hoy en día, de acuerdo a estos 1.490 líderes mundiales, es la crisis en el costo de la vida. Entonces, hay algunos, hoy salieron algunas estadísticas donde la persona más rica de este país, Carlos Slim, parece ser que precisamente en estas épocas en que se acrecenta el número de pobres en muchas situaciones, ¿no? Resulta que hay como esta persona, muchos otros que al revés ven incrementada en 3 o hasta en casi 4 veces la riqueza en comparación con el ciclo anual anterior. Y esto ocurre también en el planeta. Cada vez hay más concentración de la riqueza en pocas personas y una creciente aumento de la pobreza a nivel planetario. En quinto riesgo tenemos a los ciberataques y tiene que ver con fraudes, con que ya se metieron a tu computadora, a tu celular, a tus cuentas en redes sociales, tal, y tiene que ver sobre todo con la forma en que a través de estas situaciones pues te pueden ir quitando o mermando tu propio patrimonio usando precisamente la tecnología, entre otros la inteligencia artificial aplicada a esto y el hackeo o los ataques precisamente a todos estos sistemas que tienen que ver con las computadoras o cibernéticos. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a enumerar muy rápidamente los siguientes riesgos. Está la desaceleración económica. Este país está creciendo a 2.5, 2.6 anual desde los últimos años. Dice, hay crecimiento, pero si se acuerdan, desde antes del COVID, habíamos ya decrecido más de 12 puntos y en términos generales, pues bueno, para ir saliendo de esto tendríamos que estar creciendo arriba de 4.5 de 5%, según los expertos, cosa que no ha sucedido. Al revés, sí crecemos, pero a la mitad. Y esto quiere decir que se va acumulando este desaceleramiento económico. En sexto lugar está la interrupción de las cadenas de suministros de bienes que son y recursos que son críticos para el desarrollo, y yo agregaría para el desarrollo sostenible. Junto con ellos, tenemos que poner en octavo lugar la insatisfacción o estallidos de conflictos armados. Ya hicimos referencia a algunos de los que tenemos actualmente cercanos a nuestra realidad. Tenemos en noveno el ataque a infraestructuras críticas, como pueden ser, pues para muchos ya se califican como incluso actos de terrorismo cuando se atacan a infraestructura que tiene que ver con un bien mayoritario hacia la sociedad, como pueden ser
plantas de electricidad, como pueden ser hidroeléctricas, como pueden ser canales de riego, perdón, vías de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. El 10º es la interrupción de cadenas de suministro de alimentos. Hay por ahí otras versiones de estos riesgos. Esta que les estoy leyendo yo está tomando en cuenta también la tendencia de los últimos 10 años. Por eso varía un poco a otras que pueden leer por ahí. Si buscan ustedes riesgos mundiales 2024, van a tener algunas variaciones, pero en términos generales ahí las están viendo. Y obviamente los colores ya están viendo que tienen que obedecen básicamente a cuestiones de geopolítica, a cuestiones económicas. En este caso, vamos a pasar a la siguiente. En 11º lugar está la censura y la erosión de la libertad de expresión. Analicen, en una de nuestras propuestas que adelanto, es tener a nuestra realidad mexicana y local, estatal y municipal un pensamiento crítico. Y en este pensamiento crítico está, desde luego, la lectura crítica de la realidad y no quedarse con lo que nos viene y menos lo que está marcado de tendencias. Ya antes diría de ideologías, hoy simplemente de tendencias de partidos, en este caso partidos políticos, que realmente me parece muy elemental y reducido para normar nuestro criterio en esta realidad mexicana. En fin, vean si estamos o no con muchos atentados a esta censura y erosión de la libertad de expresión. En 12º tenemos la interrupción de las cadenas de suministros de energía en diferentes formas. Por ahí les suena lo del huachicol, incremento en los precios, etcétera, etcétera. Deuda pública. Revísenlo también, lo que está sucediendo ya no nada más a nivel nacional, sino deuda hoy en día de muchos estados que es realmente obscena. Yo los invito a que vayamos revisando cómo estamos en deuda pública en el estado de Guanajuato. Aparentemente no tan mal comparados con otros estados, como Coahuila, se me viene ahorita a la memoria, o Chihuahua, pero tenemos realmente que estarlo revisando. ¿Y qué les digo de las deudas municipales, no? Que poco se habla de esto, pues porque no hay el tiempo, quizá ni la masa crítica para hacer estos análisis globales, sistémicos a nivel municipal. Pero sí valdría la pena que estuviéramos alerta a estos tipos de deudas que se van generando en los municipios y a la larga en las regiones. El 14º están los eventos que pueden ser accidentados o intencionales a nivel nuclear. Esto lo vamos a ver con otro indicador que tiene que ver con el reloj del fin del mundo, que ahorita lo vamos a tocar muy rápidamente. También como 15º, sí, está la escasez de mano de obra calificada. Tenemos aquí en la realidad del municipio de San Miguel de Allende, por ejemplo, un parque industrial que se menciona mucho que es muy difícil luego dar empleo a la propia gente local de este municipio, pues porque no está calificada para este tipo de trabajos, ¿no? Lo mismo pasa en los parques industriales que están en San José Iturbide, que están en la zona del Bajío, etcétera, y por eso vamos viendo camionetas, ¿no? Que van transportando personal, por cierto, con mucho riesgo, ¿no? Hablando de riesgos, por una serie de situaciones, en fin. Y ¿por qué? Pues porque no se da a veces en los propios municipios que tengamos la calificación para ir tratando de calificar a estos empleos de estos parques industriales, por ejemplo. Incluso ya las nuevas tecnologías para producción agropecuaria, quiero irme a los invernaderos o el clima controlado, pues ya requiere también de especializaciones y de calificaciones especiales. Pasamos a la siguiente lámina y vemos que en 16º pues están los conflictos por faltas de salarios, tal, etcétera, huelgas civiles, violentas y disturbios. Hoy entró en huelga Audi en Puebla, para que vean que son realidades que nos tocan aquí cercanas también. En 17º tenemos la liberación accidental o intencional de agentes biológicos. Híjole, eso está normado, pero muy poco verificado por las autoridades. Yo recuerdo aquí en este mismo tiradero municipal que
de repente se llegan a tener estos residuos biológicos de clínicas que no están tan verificadas, etcétera, y otras situaciones. En fin, y por ejemplo, en el caso de San Miguel de Allende, desde su origen, tenemos que el originalmente tiradero municipal y hoy ya el relleno sanitario, está en una parte alta donde nace una microcuenca, el peor sitio para instalar uno de estos. En caso de que por accidente o por cuestiones voluntarias hubiera alguna situación hacia este sitio, pues bueno, lo que traeríamos por gravedad, por acción de la fuerza de la gravedad, es que se irían estos lixiviados y contaminantes, pues aguas abajo. Y falta que tan verificado está este relleno sanitario para ver si esto no está sucediendo en esta situación, por ejemplo, ¿no? Tenemos también, por otro lado, el colapso del sector financiero. Ya se dio incluso en Estados Unidos el año pasado en varias instituciones. Y bueno, hoy en día hay toda una discusión acerca de las monedas cibernéticas, ¿no? Y alguna propuesta incluso de una de las economías más grandes del planeta, que es la China, para tratar de hacer un contrapeso con monedas cibernéticas, en fin. Por último, tenemos en el 20º lugar de los riesgos mundiales el estallido de la burbuja tecnológica, ¿no? Esto está en un 4% de estos 1.490 líderes. Y vamos a pasar a la siguiente para ir aterrizando un poquito más esto que les estaba comentando. Vean, esto es del reporte oficial del Foro Mundial Económico, del World Economic Forum. Ahí lo pueden buscar así en internet. También está en español, pero en inglés está un poco más detallado. Y vean cómo se van dando estas gráficas. Y los colores en que es el sitio oficial, obedecen en lo verde a lo ambiental ecológico, en lo guinda obedecen a la cuestión tecnológica cultural, en lo color naranja obedecen a las cuestiones sociales, en las cuestiones económicas están en barras azules, y en cuanto a las cuestiones de sociedad están en esta parte amarilla, ¿no? Es un ejemplo para que lo vayan viendo. Yo creo que es interesantísimo, no nada más para economistas o tomadores de decisiones políticas, sino para en general, para la gente, tener una visión amplia o general de por dónde va esta situación. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, producción. Ahí tienen estos 20 registros, y obviamente el que está hasta allá arriba, ¿no? Quiere decir clima extremo, ¿no? Es el que revisamos, pues tiene una mayor longitud esa barra horizontal, y es un poco lo que les fui describiendo hace rato. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es interesantísimo. Fíjense, en esto estamos en estos percentiles, o bueno, en estos rangos. Si ven allá arriba, los encabezados de las columnas, es el tipo de generación y cuáles son sus percepciones. Entonces hay generaciones de menores, por ejemplo, personas de menos de 30 años, que realmente muchos de los riesgos ni siquiera los consideran, ¿no? Es interesante ver esta situación, y en teoría aquellas personas que son mayores a 60 años tienen una visión un poquito mayor o más general, curiosamente junto con los menores de 30. Y los que están entre los 30 y los 60 años, pues por ahí como que hay lagunas de percepción de precisamente estos riesgos. Esto me parece ya una sugerencia para aquellos que estén en estos rangos de edad. Yo creo que sí valdría la pena que se echaran un clavado rápido para tratar de ir monitoreando por dónde van los riesgos que 1.490 líderes del planeta han registrado o percibido para este 2024, y que lo tratemos de contextualizar en nuestra realidad cercana. Si pasamos a la siguiente, por favor, producción. Tenemos aquí la interacción que hay entre todos estos. Esto es la forma de verlo sistémicamente.
no es que se dé nada más clima extremo y entonces atacamos eso. No, en realidad todos estos están interconectados. Ya lo hemos estado platicando en muchas otras, pero aquí en esta gráfica de colores pueden ver que de nuevo en morado pues vamos a tener por ahí las cuestiones tecnológicas culturales, en naranja vamos a tener las cuestiones sociales, ¿no? En, eh, en la cuestión amarilla, ocre, tenemos aquí algunas cuestiones como de gobernanza, ¿no? En verde, pues tenemos a las cuestiones de los ecosistemas y en azul las cuestiones económicas. Todo está interconectado y las líneas que ven en color gris, pues es el nivel precisamente en que se van interconectando. En esta gráfica también, que son súper interesantes ya este tipo de gráficas que se pueden hacer precisamente con el uso de la tecnología, el diámetro de estos círculos nos indican la influencia que tienen estos factores. En este caso, en la parte inferior izquierda de su pantalla, podemos ver, por ejemplo, el decremento económico o la desaceleración económica. Este es uno de los más influyentes en los demás factores. Es de los que más están interconectados, se dejan influir e influyen en otros además. Y el segundo, el mayor diámetro, pues es el de la polarización social, ¿no? Y a veces se da esta polarización social, pues básicamente por falta de conocimiento, por falta de espíritu crítico, por una gran ignorancia funcional, incluso entre doctores y másters, ¿no? Pero que están tan enfocados solamente en sus especialidades que se vuelven ignorantes funcionales para entender que a veces estas actividades tienen que ver con mucho más y como les decía, a veces nos polarizamos con cuestiones tan elementales, básicas, casi primitivas de clan, a partir de partidos políticos que en general, dicho por los analistas más profundos, pues no representan ni siquiera a la población ni en un 10% en general, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que luego veríamos. Vamos a pasar a la siguiente lámina y bueno, aquí tenemos algunas interconexiones ya a partir de situaciones más específicas. En este caso, por ejemplo, se analiza ya en específico cuáles son las relaciones hacia adentro y hacia afuera en el factor de la desinformación y la información engañosa o falsa que va a estar a tope en estas campañas políticas que se supone que ahorita están en tregua, que prácticamente nadie respetó en este país, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es parte de la realidad que tenemos y esto es para que entendamos que las realidades son mucho más complejas que los dichos que puedan tener los líderes políticos desde las tribunas que quieran. Por eso, la invitación de nuevo a tener un espíritu y un pensamiento más crítico. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es el mapa que les estábamos mencionando en cuanto a la percepción de riesgo que vamos a tener a nivel planetario por las elecciones. Y vean la cantidad de países que van a tener elecciones y los niveles de riesgo que se tienen, entre otros, por ejemplo, al uso de la inteligencia artificial para estar haciendo campañas con verdades que no son verdades o a través de la inteligencia artificial, con realidades que no son ciertas, ¿no? Con notas falsas o con desinformación. Por eso la invitación de nuevo a tener bien alertas las antenas y nuestra lectura crítica de la realidad y obviamente también tener una actitud crítica de la situación de nuestro compromiso hacia futuro. A lo mejor están teniendo por ahí alguna situación en su pantalla. Parece que desaparecí, estoy en un recuadro negro, pero ya producción está trabajando en ello. Seguimos con esta análisis y vean qué interesante. Los que tienen mayor color, pues son los que tienen mayor riesgo. Y en este sentido, vean cómo al norte de nuestro país
está Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a estar con un altísimo riesgo, casi casi poniendo la muestra de el uso de información falsa o de desinformación, ¿no? Que a veces puede ser prácticamente la misma situación o situaciones que traen con consecuencias gravísimas las dos, ¿no? Y abajito, pues estamos nosotros también con un alto riesgo. Brasil, ya lo vieron, Bolivia, ya lo vieron en Latinoamérica, también con alto riesgo. ¿Qué les digo de Europa? España, Francia, ¿no? La parte de Gran Bretaña, por ahí la están viendo, la zona de los Balcanes, Arabia Saudita, India, Pakistán, que la tenemos también ahí en Asia, la zona de Malasia, la tenemos por ahí también, tenemos la parte de Filipinas, Japón, la tenemos también por ahí marcada, en fin. Y vean, en 11º lugar, riesgo en México por las elecciones. Estamos empatados con el Reino Unido y en general en 8º está la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, tenemos realmente un mundo muy convulso para este 2024 y no sabemos en qué forma nos vaya a afectar. Por ejemplo, lo vamos a ver quizá de muy pasada, cuestiones inflacionarias. ¿Se acuerdan? En el COVID dejó de exportar lo que producía China a muchas cadenas de valor productivo y resulta pues que nos viene una alza en precios en general y esto se traduce de una o de otra forma en inflación. Ya vieron India, el número 1. Les quiero decir que India hoy en día junto con China prácticamente son los países más poblados y India ya está llegando a los 1.350 millones de habitantes solamente ahí en ese país, en India, junto con China, equivalen entre estos dos países a más de la mitad de la población de todo el planeta. Imagínense, hay riesgo ahí geopolítico, pues ya traten de imaginar las consecuencias que traerían en las cuestiones económicas, desde luego para el planeta, más sociales, más ecosistémicas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, por eso es interesante este análisis que se enmarca aquí en esta región. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Por si nos faltara algún otro indicador para ir tratando de normar, vuelvo a insistir, la idea de tener estos indicadores no es ser catastrofistas ni pesimistas, sino al revés. Si queremos tener una vida más intensa y con mayor eficacia en nuestras acciones, pues la idea es precisamente tener con mayor claridad cuáles son los riesgos que tenemos que afrontar en este 2024 como individuos, en nuestras familias, en nuestras áreas de influencia de trabajo, en nuestros municipios, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, hay otro indicador súper interesante que se empezó a hacer precisamente a partir de los años 40. Se hace una junta de científicos que tienen que ver con cuestiones de la energía nuclear a través de precisamente el uso de esta energía, tanto de los átomos, ¿no? Y por eso se le llama Junta del Boletín de Científicos Atómicos. Y cada año, desde hace más o menos medio siglo, nos van dando un indicador. Y ellos tratan de reducir la existencia del planeta en aproximadamente un día. Y en este día, pues lo que están tratando de indicarnos con esas manecillas de reloj es, perdón, con una hora. Y lo que nos están tratando de indicar aquí, no un día, sino una hora, es lo que queda de tiempo antes de que pudiera existir un colapso atómico. Este año, 2024, instalaron las manecillas en 90 segundos para el fin del mundo. Suena catastrófico, pero bueno, son alertas. Vamos a pasar a la siguiente lámina que se complementa y vean cómo en 1950, precisamente después de que ya había estallado las primeras bombas nucleares a población civil en Hiroshima y en Nagasaki, empezó este indicador
Y para aquellas épocas llegamos a tener más o menos 12 minutos, más o menos por ahí de los 1960, se llegaron a en verde aparece, a un tratado de prohibición de armas nucleares, donde estuvo participando, por cierto, un embajador en Naciones Unidas de México, premio, eh, premio de la Paz, premio Nobel de la Paz. Y a partir de esto tuvimos otro momento para el planeta interesante, que fue el final de la Guerra Fría, precisamente cuando colapsa la antigua Unión Soviética, y por ahí de los principios de los 90, con mucha euforia, se planteó que teníamos todavía casi 20 minutos para el final del mundo. Vean de qué pasamos de los 1991, 92, de esa euforia, a lo que el año pasado y este año se está marcando como solamente 90 segundos. Entre otros conflictos, básicamente por Rusia, que bueno, sabemos que tiene un arsenal de armas nucleares enorme, y por lo que está sucediendo en Israel en esta invasión hacia Palestina, ¿no? En fin, estas dos situaciones geopolíticas, pues bueno, tienen una serie de bretes en la geopolítica, como bien les estaba comentando, y desde luego tiene su traducción en cuestiones ecosistémicas, en cuestiones tecnológicas, culturales, sociales, y desde luego en cuestiones económicas y sobre todo de gobernanza. En fin, vamos a seguir de nuevo con este análisis de estos riesgos Planeta 2024 y cómo los podemos ir aterrizando ahora nosotros a nuestra realidad local. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. La Fundación para la Vida Silvestre, la World Wildlife Foundation, precisamente a lo que publica el Foro Económico de Davos, contesta el 16 de enero del 2024 inmediatamente acerca de cómo ellos conceptualizan este reporte de los riesgos para el 2024 del Foro Económico Mundial de Davos, y contesta la World Wildlife Foundation o la Fundación para la Vida Silvestre lo siguiente: el cambio climático y la pérdida de naturaleza se encuentran entre los riesgos más graves que enfrentamos. El 2024 debe ser el año para reconstruir la confianza pública y cumplir con los compromisos. Qué bien dicho, lástima que se esté actuando pésimamente en este sentido. Seguimos con esto que declara la Fundación para la Vida Silvestre y continúa. El informe sobre riesgos globales 2024 del Foro Económico Mundial de Davos señaló a los fenómenos meteorológicos extremos y los cambios críticos en los sistemas terrestres como los problemas más grandes que enfrentará el mundo durante la próxima década. Si bien la desinformación y la información errónea son considerados los mayores riesgos en los próximos 2 años, las amenazas ambientales serán las dominantes durante un periodo de, déjenme hacer, 10 años próximo. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiendo con esto que contesta la Fundación para la Vida Silvestre, nos dice: el informe identificó los 4 riesgos más graves que enfrentamos durante los próximos 10 años, los cuales son, y traten de traducirlo a nuestra realidad en el norte de Guanajuato, en la frontera tierra adentro. Estos son fenómenos meteorológicos extremos, léase sequía, y traten de llevar su mirada a cómo está la situación de la presa Allende y otros embalses. 2, cambios críticos en los sistemas terrestres, erosión, desertificación, junto con la ayudada que le pone el ser humano con la cuestión de la desmonte que se hacen en aras supuestamente del progreso. Creo que está muy sonado el caso del Tren Maya en el tramo 5, que ha destruido una infinidad de biodiversidad y de patrimonio natural en múltiples cenotes, incluso cultural, a través de zonas arqueológicas que se han perdido en este tramo 5. Realmente es una vergüenza enorme a nivel planetario. Pero ¿qué podemos decir nosotros? Dense una vueltecita a la construcción que estamos teniendo en la frontera tierra adentro, en este supuesto avance civilizatorio del Boulevard de la
Libertad que se hace entre Dolores y San Miguel, donde se ha ampliado el derecho de vía, que ya se tenía desde luego, pero se ha ampliado hoy en día en prácticamente unos 30 metros alrededor. Está cruzando la zona paleontológica, está cruzando en esta zona también regiones donde también tenemos vestigios arqueológicos, ¿no? Pero, pues bueno, esto sigue trabajando. Vean los movimientos de tierra que se están haciendo también, en fin. Vuelvo a la lectura y entonces tenemos fenómenos meteorológicos extremos, cambios críticos en los sistemas terrestres, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas. No me detengo ya más, lo creo que es muy claro también en nuestra región, y escasez de recursos naturales. La contaminación también figura entre los 10 riesgos más severos. Entonces podríamos contar 5 en realidad. Y es preocupante que el informe señale que la cooperación en temas globales, aquí lo tendríamos que decir en temas regionales, entre varios municipios urgentes, podría ser cada vez más escasa. Es una tristeza que todavía estemos pensando solamente en nuestros municipios, nuestras realidades locales y no en lo regional. Ya hemos mencionado muchas veces, por ejemplo, la mala calidad del aire que tenemos hoy en día en la frontera tierra adentro, en el municipio de San Miguel de Allende, de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, en otros municipios como San José Iturbide y tal, nos llega básicamente de la zona industrial de Querétaro, de los Apaseos, Celaya, Salamanca, incluso Irapuato. Pero hay poca colaboración en este sentido. Y hasta ante esto, pues bueno, no se abordan con emergencia, como debe de ser, las situaciones climáticas y naturales. Seguimos con la lectura en la siguiente lámina, por favor. Y resalta entonces esta contestación de la World Wildlife Foundation a este reporte de los riesgos que declara el Foro Económico Mundial de Davos y dice, el informe sobre riesgos globales 2021 del Foro Económico Mundial identificó que los temas ambientales continúan dominando el panorama de riesgos y 2/3 de los expertos mundiales están preocupados por los fenómenos meteorológicos extremos en el 2024. Condiciones climáticas extremas, cambios críticos en los sistemas terrestres, pérdidas de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, escasez de recursos naturales y la contaminación representan 5 de los 10 riesgos más graves que, según se percibe, se enfrentarán durante los próximos 10 años. Pasamos a la siguiente, por favor. Revisen esto. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Dado Galdieri, que es el director general de la Fundación de Vida Silvestre a nivel planeta. Y cierra, la World Wildlife Foundation está preocupada de que los países no estén encaminados a cumplir sus compromisos para el año 2030, los objetivos de desarrollo del milenio, del Marco Mundial de Biodiversidad Coming-Montreal, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, imaginen si él está preocupado porque a nivel mundial no sucede, imaginen algunos que hemos seguido esta situación a nivel regional en nuestro estado y a nivel incluso local municipal, cómo estaremos no solamente preocupados, sino alarmados, aunque claro, hay que decir que sí estamos generando propuestas. Y estas propuestas al final del día, pues las tenemos que aterrizar con las autoridades de gobierno, con la gobernanza. Vamos a seguir con la siguiente lámina para ir cerrando ya las propuestas. Esta la pasamos muy rápido y son algunas claves que usa el reporte de riesgos globales 2024 en Davos y son algunas claves importantes para la industria y vean cómo todas estas industrias, la industria del consumo, de la energía, de la salud, etcétera, de la información y la tecnología, en fin, todas estas tienen que ver al final del día con impactos económicos que nos van a marcar mucho y estos a la vez se traducirán en cuestiones sociales, ecológicas y tecnológicas también. Pasamos a la siguiente, por favor. Todo esto está en este informe
del World Economic Forum que les estoy comentando. Y vamos a tocar algo que nos atañe muy cercanamente en el norte de Guanajuato. Hacíamos una estimación hace una generación, hace 25 años, cuando me tocó ser director de Medio Ambiente y Ecología, de que en el norte de Guanajuato se estimaba que por lo menos 80% del territorio del norte de Guanajuato tenía algún nivel de erosión de 1 a 5 en intensidad. Hace 25 años, ¿cómo estaremos hoy en día? Pasamos a la siguiente, por favor. Y en estos términos, pues obviamente, por un lado, aumenta la erosión, aumenta los terrenos con carencia de biodiversidad, y no nada más hay deforestación, sino también hay desfaunización o pérdida de el sector animal también en todo esto, pérdida de la biodiversidad. Les voy a dar algunos datos de países con mayores posibilidades y también que toman quizá un poquito más en serio que lo que toma México estas situaciones, y están haciendo sus análisis. Este es el Centro contra la Sequía en Estados Unidos y son resultados del monitoreo que tuvieron hace apenas 2022, hace un año y cacho, ¿no? Donde están llamando la atención a que prácticamente el 50% de donde han hecho el monitoreo tiene situaciones de sequía. La mitad de estos lugares donde se hacen los monitoreos en Estados Unidos ya lo están presentando. El caso de México está igual o en peores circunstancias. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, y vean el mapa. Entonces tenemos en el mapa en color marrón, ocre, oscuro, pues son los lugares de mayor sequía. Vean California, por ejemplo, al lado izquierdo, pues está todo el valle del río Owen. Ese río Owen es súper importante, pues porque es el que suministra agua, entre otras metrópolis, a Los Ángeles, que es la segunda ciudad más, el área urbana de las más pobladas en Estados Unidos. Entonces vean la importancia que tiene el establecer toda esta sequía. Vean ahora la zona de Texas, al norte está Oklahoma, al norte de Oklahoma está Kansas, ¿no? Luego vamos a tener ahí la zona de Ohio, en fin, todas estas regiones también presentan ya mucha sequía y ya en esta parte de las planicies centrales, además de que se presentan sequías, es una zona altamente impactada por la agricultura comercial de monocultivos, donde básicamente se tienen tres, que es el trigo, que es el sorgo y que es el maíz. En fin, tenemos ya estas zonas y vean, solamente lo que está en blanco no presenta algún tipo de sequía, pero prácticamente todo lo demás presenta algún nivel de sequía, ¿no? En fin, eso ellos lo tienen muy, muy medido. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y vean cómo esta sequía aumenta y por otro lado disminuye la posibilidad de tener agua para consumo humano. Y vean la gráfica, es muy clara cómo ha ido a la baja. Esto en Estados Unidos. Seguimos, bueno, esto es ya una medida específica del lago Mead y vean ahora cómo se presenta en fotografías lo que ha pasado con el lago. Ahí la tienen una fotografía de hace 20 años a una fotografía actual. Y vean entonces la cicatriz que ya se va formando al perder, en este caso, la superficie de agua, esta cuenca, ¿no? En el lago, en fin. Ojalá pudiéramos seguir en esta forma también, tuviéramos estos reportes más de lo que nos interesa, que es esta zona del norte de Guanajuato o del propio estado de Guanajuato o el centro del país, que es una de las cuencas más críticas en el continente americano. La cuenca del río Lerma, que incluye en Guanajuato al alto río Laja y al río Laja, que es donde vivimos nosotros, pues es de las más deterioradas a nivel continental. Imaginen esta fotografía, nada más es para que nos tratemos de imaginar lo que no conocemos, pero intuimos o inferimos en términos científicos de nuestra realidad. Pasamos a la siguiente, por favor, para ir concluyendo.
Aquí están algunos de los programas y las inversiones que hacen en Estados Unidos para revertir estas situaciones. No nada más es tener los diagnósticos y la caracterización, sino de proponerlo. Aquí cuánto estamos invirtiendo en cuestiones ambientales es prácticamente irrisorio. Pasamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Y vamos a ver ahora la presa. Aquí está, por cierto, este mapa donde estamos proponiendo las retenidas, ¿se acuerdan? Para el control del lirio y tal, etcétera. Y vean a dónde estamos llegando en estos términos. Casi nos estamos acercando a la sequía que tuvimos a finales del 2003 en la presa y se va a ver en el vaso de la presa, en la cantidad de agua. Pasamos a la siguiente, por favor. Vean cómo disminuye ya en el extremo, bueno, no extremo, pero en la parte baja izquierda, vean la retenida 14, como prácticamente en este plano, pues no estaría reteniendo nada, pues porque ya no hay agua, ¿no? Y ese es el momento en que llegamos a ver la capilla de la ex hacienda de Agustín González, ahí en la presa. Y pasamos a la siguiente, esta es la del 2003. Esta es nuestra realidad actual, ¿no? Pues estamos ya casi llegando a esos niveles, pero aquí nos falta la foto actual de este Google Maps para ver además la infestación del lirio. En fin, lo dejamos hasta ahí, sequía, escasez, y aquí tendríamos que agregar además infestación del lirio y 80% de nuestras aguas contaminadas de San Miguel de Allende directamente al vaso de la presa Allende. A la siguiente, por favor. ¿Qué proponemos al final del día? Y con esto estaríamos cerrando el programa. Estas son las sugerencias y las propuestas que hacemos ante este panorama. 1. Insistimos, sugerimos tener alto nivel de pensamiento crítico en cuanto a la lectura de la realidad, las emociones que ésta nos provoque, tratar de tener inteligencia emocional, tratar de abordar más esto con razonamientos argumentados, mínimamente en la lógica aristotélica, premisa mayor verdadera, premisa menor verdadera, conclusión verdadera, y no nos dejemos llevar por los sofismas, ¿no? Les doy un tip. El político que nos gobierna a nivel federal hasta el que nos gobierna a nivel municipal, pasando por el gobernador, revisen si nos están realmente dando en sus supuestos argumentos, que más bien son sofismas, una premisa mayor verdadera, una premisa menor verdadera y al final una conclusión verdadera. ¿Cómo lo tomamos? Por ejemplo, en ciencias y en la realidad no existen absolutos. Todos los neoliberales por ahí lo han escuchado, o todos los reaccionarios, o al revés, todos los chairos, o todos los de izquierda, etcétera. No existen todos. Eso no existe en la realidad. En fin, tratemos de tener un pensamiento crítico, tener una inteligencia emocional que nos permita argumentar nuestros pensamientos con mayor razón y, lo más importante, que actuemos en función a todo ello en consecuencia. La siguiente sugerencia, la 2 o la propuesta, es enfocarnos a la sostenibilidad con todo lo que esto represente. Básicamente, en nuestra realidad, a partir de la desertificación, la compleja situación del agua sobreexplotada, contaminada, poco gestionada, porque existen en estos organismos de agua clubs muy cerrados, donde ya ni siquiera políticamente entre ellos hay diálogo, menos con la ciudadanía, y tratar de gestionar los ecosistemas a partir de preservarlos, restaurarlos y remediarlos. Y desde luego tratar de mantener ya la biodiversidad poca que quede y tratar en esta medida, gestionando ecosistemas, de tratar de remediar este decremento en la biodiversidad. Como tercera propuesta, tener planes y acciones sistémicas, integrales, holísticas, que sean transversales, donde hay una gobernanza, donde también estemos la ciudadanía participando. Las elecciones son el espectáculo de la democracia, pero no estamos eligiendo a gente que esté decidiendo todo por nosotros.
La verdadera democracia es donde sigue participando la ciudadanía y ahí tendríamos que abrir mucho estos ejercicios de gobernanza real. Y obviamente también esto tiene que estar participando gentes tomadores de decisiones económicas, sociales, tecnológicas, culturales y de ecosistemas. Como cuarta propuesta, urge tener una comisión regional, entre otras, sobre la gestión de la contaminación a nivel regional en el Bajío y en los Altos de Guanajuato, en la parte del cinturón industrial de Querétaro, Guanajuato, y en la parte de la frontera tierra adentro de la alta cuenca del río Laja o del acuífero de la Independencia. Y tener énfasis no nada más en la contaminación, sino en la desertificación y en la gestión del agua también. Y por último, urge también tener planes municipales y regionales vinculados acerca de la dinámica demográfica que mínimamente debe incluir la estructura demográfica, fertilidad demográfica, mortalidad demográfica, marginación social y la migración. En fin, hasta aquí tenemos entonces este panorama muy general de cuáles son los riesgos 2024 de acuerdo al Foro Mundial de Davos, económico de Davos, cómo hay una respuesta de esta Fundación de la Vida Silvestre precisamente a estos planteamientos del Foro Económico Mundial de Davos, y a partir de esto cómo debemos necesariamente de aterrizarlo en nuestras realidades locales para seguir el principio de pensar globalmente y actuar localmente. Claro, hoy en día sabemos que uno de los riesgos pues, es precisamente la cuestión de las elecciones en más de media mitad del planeta y en nuestro país, pues prácticamente en toda la República, con un par de estados que son excepción. En fin, por ahí tenemos mucha tarea por hacer. Ojalá que lo puedan revisar este programa. Agradecemos como siempre a la producción general, a Claudia Castillo, en la producción ejecutiva, a Luis Alvarado y desde luego a esta institución, el Instituto San Miguelense y su órgano de difusión, que es esta radio digital, que es Dragón Estéreo. Nos estaremos viendo pronto y por último les pido de favor que si les parece interesante el contenido de este programa, lo difundan, lo compartan y desde luego esperamos sus comentarios. Nos vemos hasta la siguiente. Que pasen una buena tarde. Hasta luego.